Hola y bienvenidos a este vídeo demostrativo de Mises 2D, programa de cálculo de estructuras en dos dimensiones. En esta ocasión voy a hablar sobre el archivo de resultados que Mises 2D genera una vez que se ejecuta. El contenido de dicho archivo de resultados, con la extensión res, en este caso tendríamos p380.res. Ya digo, el contenido es el siguiente. En primer lugar, figura la denominación de la estructura. A continuación, los resultados de cada hipótesis. En este caso hay 5 hipótesis. Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, hipótesis 4 y hipótesis 5. A continuación figuran los resultados relativos a las combinaciones. En este caso tenemos combinación 1, combinación 2, combinación 3, combinación número 4, por último combinación número 5. A continuación figuran los valores máximos. Para comenzar, hablamos de valores máximos de los desplazamientos de los nudos. A continuación, tensiones máximas en barras. Seguidamente, tensiones análisis a resistencia. A continuación, tensiones análisis a pandeo. Y para finalizar, hay 3 bloques en donde se habla de los apoyos. Y por ejemplo tenemos apoyos, esfuerzos máximos, apoyos, tensiones en hormigón y apoyos, esfuerzos en los anclajes. Bien, pues ahora cada uno de estos apartados se va a comentar detenidamente. Y comenzamos con el apartado hipótesis. Los campos que aparecen en cada una de las hipótesis son los mismos que figuran aquí. Desplazamientos en nudos, esfuerzos en barras y esfuerzos en apoyos. Y a modo de ejemplo voy a comentar desplazamientos, esfuerzos en barras y esfuerzos en apoyos de la hipótesis número 3, que en la estructura P380, cuyo gráfico veremos a continuación, hacía referencia a esta hipótesis a la carga de nieve. Procedemos pues a ejecutar Mises 2D y le indicamos que queremos visualizar las cargas del archivo P380. Ejecutamos, le indicamos el archivo que tiene que cargar y ahí tenemos la estructura. Hipótesis 1 de 5. Vamos a ver, hipótesis 2, 3, 4 y 5. Vale. Bueno, pues ahí tenemos la hipótesis 3, es la carga de nieve, 375 kilos metro. Hipótesis número 3, desplazamientos en nudos. Nudo número 2. Vemos que se desplaza 1,1 centímetros a la izquierda. En I no experimenta ningún movimiento. La componente vectorial XY es 1,1 y el giro 0,1 grados sexagesimales. Experimenta, por tanto, un giro a izquierdas. Aquí podemos ver, este gráfico ya se ha comentado en otro vídeo. Se indica el sentido con el que hay que tener en cuenta los desplazamientos. Por ejemplo, sentido desplazamiento en X positivo iría a derechas, desplazamiento Y positivo iría hacia arriba y giro positivo iría a derechas. En este caso tenemos un desplazamiento de X negativo, por tanto el nudo ante la carga de nieve se desplazaría hacia la izquierda y en Y no se desplaza y el giro experimentado iría en sentido contrario a las agujas del reloj. Bien, eso en cuanto a desplazamientos en nudos. En cuanto a esfuerzos en barras, vemos que el programa ofrece el axil, el cortante y el momento tanto en el nudo I como en el nudo J. Vemos, por ejemplo, la barra 1, 2, que sería el pilar izquierdo. Aquí lo tenemos, pilar 1, 2.
Y lo que nos dice el archivo de datos es que tenemos un axil en I, en el origen, de 2,02 toneladas, el axil en J, el mismo, el cortante en I, 1,21 toneladas, cortante en J exactamente igual, y en cuanto al momento en origen, 3,82 tonelada metro, y momento en J, en el extremo, sería 2,22 tonelada metro. Más adelante, en otro vídeo demostrativo, indicaré cómo se dibujan los diagramas de axiles, cortantes y flectores. Y siguiendo con la descripción del archivo de resultados, vemos ahora los esfuerzos en apoyos. Vemos que en el apoyo 1 encontramos una fuerza en X de menos 1,21 toneladas, una fuerza en Y de menos 2,02 y un momento de 3,82 negativo. Quiere decirse que hay un empuje hacia la izquierda, hay también un empuje hacia abajo y un momento en sentido antihorario. Bien, eso en cuanto a esfuerzos en hipótesis. Abordamos ahora los esfuerzos en las combinaciones. Si nos vamos al archivo de datos de la estructura P380, encontramos al final del archivo las combinaciones. Vemos que hay 5 combinaciones, concretamente en la última tenemos 1,33 por el peso propio de la estructura, más 1,33 por lo que sería la carga permanente, más 1,33 por la carga de nieve, más 1,33 por la carga de viento y el factor 1 que multiplica al efecto del sismo. Pues bien, esa combinación de hipótesis genera la combinación número 5. Y aquí pues vemos 3 apartados: desplazamientos en nudos, esfuerzos en barras y esfuerzos en apoyos. La explicación de desplazamientos en nudos sería exactamente igual que lo que se ha hecho en desplazamientos en nudos en hipótesis, lo único que ahora en lugar de una hipótesis pues tenemos un conjunto de hipótesis combinadas según se ha indicado anteriormente. En esfuerzos en barras, aparte de tener para cada barra el axil en I y en J, el corte en I y en J y el momento flector tanto en I como en su extremo J, aparece también el momento máximo que se da en la barra. En este caso, barra 1,2 se da un momento de 3,32 tonelada metro. Te indica también el programa la posición en la que se da ese momento respecto al origen. Aquí indica 5, pues sería 5 metros respecto al origen. Y indica también el momento en la zona central de longitud 0,4L, 0,95 toneladas metro, y la posición en la que se da ese momento máximo en la zona central 0,4L, pues a 3,33 metros del origen. Téngase en cuenta que el momento máximo reflejado en esta columna para cada barra sería el momento máximo en la barra una vez que esta la dividimos en 100 tramos, por tanto tendríamos 101 secciones. Bien, pues este sería el mayor de los momentos de esas 101 secciones. En cuanto a esfuerzos en apoyos, vemos que la información que nos da el archivo de resultados sería el número del apoyo, la fuerza en X, la fuerza en Y experimentada en dicho apoyo, el momento que encontramos en el apoyo, la fuerza en X', o sea, la fuerza referida al eje X' local del apoyo, la fuerza Y', el momento respecto a Z', la tensión en el hormigón, el esfuerzo de atracción y el caso. Dicho caso indica si tenemos una compresión excéntrica o centrada o una tracción excéntrica o centrada. Aquí tenemos el sistema de coordenadas local que se utiliza en los apoyos. Tendríamos X', Y', que sería perpendicular a la X', y alfa como ángulo entre la horizontal
y el eje X'. Independientemente del número de barras que acometan un apoyo, el programa obtiene tres resultantes en ejes globales: la fuerza en X, la fuerza en Y y el momento. Y seguidamente descompone dichos esfuerzos para obtenerlos según los ejes locales. Así obtendríamos Fx', Fi', 3,75 toneladas en Y negativa, y el momento antihorario 1,56 metros tonelada. Pues lo dicho, una vez descompuestas las cargas y obtenidos Fx', Fi' y Mz', se calcula la tensión en el hormigón bajo la placa de anclaje y el esfuerzo de tracción de los anclajes. En otro vídeo explico detenidamente, a través de un ejemplo, la utilidad que tiene el cálculo de la tensión en el hormigón y del esfuerzo a tracción de los anclajes a la hora de obtener los esfuerzos que con posterioridad y a través de un programa externo nos ayuden a calcular la placa de anclaje del apoyo. Bien, pues pasamos al siguiente grupo de datos del archivo de resultados. En este caso tenemos desplazamientos máximos en nudos. Nos indica el número de nudo, el desplazamiento máximo en X, la combinación asociada a ese desplazamiento. Por otro lado, el desplazamiento máximo en Y y la combinación donde se da este. Y por otro lado, el desplazamiento máximo en XY y la combinación en la que se da. Observando los datos, podemos ver que el máximo desplazamiento en X se da en la combinación número 4, nudo número 4. Pues bien, nos vamos al archivo de datos y encontramos que en la combinación número 4 lo que tenemos estos coeficientes. Tendríamos peso propio 1,33, carga permanente por 1,33, 1,5 que multiplica a la nieve y 1,5 que multiplica al viento. Obsérvese también que el máximo desplazamiento en Y se da en una combinación diferente, concretamente en la combinación número 5 y el nudo 3. Nos vamos al archivo de datos y aquí vemos los coeficientes que multiplican a cada una de las combinaciones, a cada una de las hipótesis en la combinación número 5. Tenemos 1,33 peso propio, 1,33 carga permanente, 1,33 nieve, 1,33 viento y 1 por sismo. Bien, pues eso en cuanto a desplazamientos máximos en nudos. A continuación nos centramos en tensiones máximas en barras. Aquí podemos ver los nudos origen y final de cada barra, el tipo de perfil. Por ejemplo, la barra 1,2 sería pilar cuyo perfil corresponde con un IPN 300, presenta una longitud de 5 metros y una tensión máxima de 1095 kilogramos por centímetro cuadrado. La siguiente columna nos indica si esa tensión máxima en barra se da por plastificación o por pandeo. En este caso encontramos 1, con lo cual esta tensión máxima se da por plastificación. Y a continuación encontramos la combinación en la que se da, combinación número 2. Y seguidamente aparecen 4 columnas donde aparecen tensiones y combinaciones que es una información repetida, pero bueno, que en un momento dado puede venir bien tenerla aquí a mano. Y viene a contrastar lo que se indica en la columna de tensión máxima y en la columna de plastificación o pandeo. Bien, a continuación tenemos dos bloques: tensiones, análisis a resistencia, y por otro lado tensiones, análisis a pandeo. Y lo que se pretende es hacer un estudio pormenorizado de los parámetros que influyen en el cálculo de, tanto de la tensión a resistencia como de la tensión a pandeo.
Y bueno, empezamos con tensiones, análisis a resistencia. Bueno, los campos que aparecen aquí son nudo origen y nudo final de barra, perfilería utilizada, longitud de la barra, tensión de plastificación, tensión normal, tensión tangencial, axil, corte y momento relacionadas con esa tensión de plastificación, combinación donde se da la tensión, distancia al origen donde se da y el punto de la sección donde se da dicha tensión. Tensión normal y tensión tangencial son las componentes de la fórmula de von Mises, la cual se explicó detenidamente en el vídeo análisis a resistencia. Y el punto 1 hace referencia, tal y como se explicó en dicho vídeo de análisis a resistencia, ya digo, el punto 1 hace referencia al punto dentro de la sección donde se da la máxima tensión de von Mises. Nótese que tanto en pilares como en dintel, el punto de la sección donde se da la mayor tensión es en el punto 1, o sea, el punto más alejado al centro de gravedad. Esto es debido a que en esta estructura pues, bueno, predominan los axiles y los momentos flectores. A continuación pasamos al apartado análisis a pandeo. Pues bien, los campos que podemos encontrar son nudo origen y final de barra, perfilería utilizada, longitud de la barra, tensión de pandeo, axil asociado a esa tensión de pandeo, omega, el momento en el máximo en la zona central 0,4L, la combinación donde se da dicha tensión, el número de tramos comprimidos para este caso, el número de tramos totales de la barra, a continuación el factor corrector de beta, así como el lambda, tanto en el plano de la estructura como en el plano perpendicular a la estructura. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en la barra 2.3. La barra 2.3 es la parte izquierda del dintel. La perfilería que tenemos aquí es HB 120. La longitud de la barra es 5,39 metros. La tensión calculada de pandeo es 1225 kilogramos partido por centímetro cuadrado. El axil asociado a esa tensión son 3,3 toneladas. Coeficiente omega sería 2,21. El momento máximo en la zona central 0,4L correspondería con 1,45 metros tonelada. Esta tensión de 1225 kilos se registraría en la combinación número 4. El número de tramos comprimidos sería 100, o sea, toda la barra está comprimida. El número de tramos totales es 100, ya que bueno, la barra se divide en 100 tramos, lo que arroja una zona de análisis de 101 secciones. El factor corrector de beta es 1, ya que toda la barra está comprimida. Y bueno, lambda sería 106,8 y lambda perpendicular, o sea, en el plano perpendicular a la estructura, sería 52,8. Recuérdese que esta es la fórmula con la que se calcula el pandeo y ya se explicó detenidamente en el vídeo análisis a pandeo. Recuérdese también que el factor corrector de beta está relacionado con el número de tramos comprimidos que presenta la barra. De esta forma, por ejemplo, para 10 tramos comprimidos, el factor corrector de beta sería 0,336. O sea que multiplicaríamos beta por este factor. Por ejemplo, para 60 tramos comprimidos, el factor corrector alcanza el valor 0,774. Por ejemplo, cuando toda la barra está comprimida, los 100 tramos en los que se divide la barra está comprimida, pues el coeficiente de beta sería 1. Perdón, el coeficiente que multiplica a beta, o sea, el factor corrector de beta. Obsérvese que en las 4 barras el número de tramos comprimidos es siempre 100. Esto es debido a que no se dan, en este caso concreto, no existen cargas que vayan en la dirección de la barra.
En aquellos casos, por ejemplo, en que haya cargas de diferente orientación, pero siempre siguiendo la directriz de la barra, pues pudiera darse el caso que algunos tramos estuviesen traccionados y comprimidos. Y en lugar de aparecer, por ejemplo, 100, pues aparece, no sé, pueden aparecer 30, 40, 80, el número de tramos que fuera, acorde con, bueno, pues con el estado de carga de la estructura. Bien, vistas las tensiones y su correspondiente análisis pormenorizado, ahora pasamos a la descripción de los apoyos. Por un lado, lo referente a esfuerzos máximos, por otro, lo referente a tensiones en hormigón y para finalizar ya el archivo de resultados, hablaremos de los apoyos en lo referente a esfuerzos en anclajes. En cuanto a esfuerzos máximos, bueno, nos indica el archivo de resultados el número del apoyo, seguidamente la fuerza en X' y la combinación donde se da, la fuerza en Y' y la combinación en la que se da esta fuerza Y', y el momento en Z' y la combinación correspondiente donde se da. X', bueno, es el eje X local del apoyo, Y' es el eje Y local del apoyo y Z' es el eje local del apoyo. Nótese que aquí los esfuerzos vienen referidos a los ejes locales, ya que bueno, estos esfuerzos en ejes locales serán los que necesitemos posteriormente para el cálculo de la tensión en hormigón y de los esfuerzos a tracción en los apoyos. Obsérvese que la combinación 4, que contenía peso propio, carga permanente, nieve y viento, es la más desfavorable. Tenemos 3,15 toneladas en combinación 4, sería la máxima carga en X local. La máxima carga en Y local también estaría en la combinación 4 y la máxima, bueno, el máximo momento también estaría en la combinación 4. Pasamos ahora a apoyos, tensiones en hormigón. Y los datos que nos da este apartado son número de apoyo, tensión en hormigón, combinación donde se da esta y esfuerzos asociados en X', en Y' y en Z'. La forma de obtener la tensión bajo hormigón y la tensión en anclajes se explica detalladamente en el vídeo Cálculo de placas. Aquí podemos ver que la máxima tensión bajo placa se da en el apoyo número 5 y en la combinación 4. Y los esfuerzos asociados son 3,15, 3,76 y 10,02 tonelada metro. Quiere esto decirse que quisiéramos calcular la placa con una hoja de cálculo, con un programa específico externo, tendríamos que tener en cuenta estos esfuerzos para el cálculo de la placa en tanto en cuanto se quiera calcular el espesor de la placa y el espesor de la cartela, porque para el cálculo de los anclajes se tendrá en cuenta Z. Aquí está, siendo Z el esfuerzo de atracción de los anclajes. Bien, pues para finalizar la explicación del archivo de resultados, hablamos de apoyos, esfuerzos en anclajes. Los campos que podemos ver aquí son el número del apoyo, el esfuerzo a tracción en toneladas, la combinación donde se da y los esfuerzos asociados, F en X', F en Y' y momento. Observando los resultados, vemos que en el apoyo número 5 aparece una tracción de 18,54 toneladas. Se da en la combinación 4 y estos son los esfuerzos que bien en una hoja de cálculo o en un programa externo tenemos que introducir para calcular la placa en tanto en cuanto se quiera conocer el número de anclajes y el diámetro de estos. Bien, pues con esfuerzos en anclajes finalizo la explicación relativa al archivo de resultados. Muchas gracias por la atención prestada.